Hola a todos, seguimos con esta serie de videos y ahora vamos a hablar sobre funciones y procedimientos. El contenido de este video está dividido en las siguientes partes. Primero vamos a hablar qué es una función, vamos a hablar sobre el ámbito de las variables, las funciones con parámetros y sin parámetros, qué es un procedimiento y los comentarios de línea y de bloque. Entonces, una función es un conjunto de instrucciones que realizan una tarea específica y pueden retornar un valor. Entonces, en esencia, una función es un mini programa. Tiene unas entradas, realiza un proceso y tiene una salida. Por ejemplo, una función puede ser calcular el factorial de un número, calcular el área del círculo, obtener el salario bruto de un empleado, obtener el estudiante con la nota más alta de un espacio académico, calcular la velocidad de un automóvil. Bueno, existen muchos ejemplos y más adelante vamos a codificar algunos. Entonces, las funciones no se llaman de manera automática, como sucede con la función main en C, por lo que es necesario invocarlas en la función main para que hagan su trabajo. Entonces, nosotros vimos anteriormente que existe una función main que es la función que se ejecuta de manera automática cuando nosotros le damos correr o cuando ejecutamos un programa en C. Entonces, todas las instrucciones que están dentro de la función main se ejecutan automáticamente. Por lo tanto, si nosotros creamos una función propia, tenemos que invocarla dentro de la función main para poder hacer uso de la función que estamos creando. La definición de una función en C entonces tiene la siguiente forma. Primero, tenemos que especificar el tipo de retorno. Y el tipo de retorno pues es el tipo de dato que ya vimos anteriormente. Luego, el nombre de la función y luego entre paréntesis viene la declaración de los parámetros, si hay, es decir, los parámetros son opcionales. Y abrimos llaves. Dentro de las llaves, entonces va un conjunto de declaraciones, de expresiones o proposiciones, o también se conoce como el cuerpo de la función, entre llaves. Entonces, claro, el tipo de retorno puede ser void si la función no retorna nada, que esto se conoce básicamente como un procedimiento, que ya más adelante haremos ejemplos. Pero también puede retornar, y puede retornar un número entero, puede retornar un número decimal, puede retornar un carácter, un valor booleano, bueno, entre otros. Para nombrar una función tenemos que tener en cuenta ciertas reglas. Deben comenzar con la letra minúscula y el resto de las palabras en el nombre de la función tienen que empezar con letra mayúscula. Se recomienda que los nombres de las funciones comiencen con un verbo y a cada función debe asignársele un nombre único, es decir, no se puede repetir. Los paréntesis después del nombre de la función indican que esta es una función. Claro, un conjunto vacío de paréntesis indica que la función no requiere información adicional para realizar su tarea. Entonces, las funciones pueden recibir o no parámetros, ya lo dijimos. También puede retornar o no algún valor. Pero entonces, básicamente las funciones necesitan estas tres cosas. Necesitan unas entradas, pueden ser unos parámetros, el proceso, que es básicamente el cuerpo de la función, y un posible resultado, un retorno. Ejemplo 1. Entonces vamos a escribir una función que calcule el área de un triángulo. El área de un triángulo se calcula así, pues el área va a ser igual a la base por altura dividido en 2. Por lo tanto, la función debe recibir como parámetro la base y la altura. Y dados dichos valores, entonces aplicamos la fórmula del área para obtener un resultado. Entonces aquí tenemos un ejemplo. Tenemos un triángulo que tiene una altura 4 y una base de 3. Claro, entonces simplemente lo que hacemos es aplicar la fórmula 3 por 4 sobre 2. Entonces, nosotros podemos codificar esto en C en una función. Entonces acá la tenemos. Tenemos el tipo de retorno. Claro, si nosotros estamos calculando el área de un triángulo, el área de un triángulo implica una división entre 2. Por lo tanto, puede que este cálculo de acá nos den valores decimales.
Por lo tanto, nosotros podemos definir que el área va a retornar un valor decimal, un float, o un double. Y entonces necesita dos parámetros, la base y la altura. Y aplicamos la fórmula. Entonces aquí definimos una nueva variable a la cual le vamos a asignar la operación aritmética, que es base por altura sobre 2. Y finalmente retornamos esta variable. Entonces, si aquí mandamos nosotros dos parámetros, se calcula el área y finalmente retorna el resultado. Entonces, esto que tenemos acá arriba es simplemente una definición de la función que calcula el área de un triángulo. Pero entonces, para poder usarla, necesitamos invocarla desde el método main. Entonces aquí yo ya defino dos valores, digamos de un triángulo cualquiera, un triángulo cuya base es 12.3 y altura es 21. Entonces yo simplemente lo que hago es invocar la función, miren que acá estoy invocándola, calcular área triángulo, y a esta función le envío como parámetro dos valores. ¿Por qué? Porque la función que está definida acá arriba recibe dos parámetros. Como recibe dos parámetros, yo tengo que mandarle dos parámetros. Entonces aquí le envío la base y la altura, que son estas dos variables, y como calcular área triángulo me retorna un float, entonces yo puedo almacenar este resultado en una variable de tipo float que se va a llamar área triángulo. Entonces, finalmente, cuando se calcule el área, en esta variable va a quedar almacenado la operación aritmética, que es 12.3 por 21 dividido entre 2. Y aquí entonces lo que hago es imprimir en pantalla el área del triángulo resultante. Entonces, aquí están algunas explicaciones sobre cada uno de las partes que componen la función. Claro, entonces una ventaja que tienen las funciones es que se pueden invocar o se pueden reutilizar las veces que se deseen. Entonces, claro, yo aquí tengo la definición de la función que calcula el área de un triángulo dado dos parámetros. Entonces yo puedo invocar esta función las veces que yo necesite invocarla y siempre le puedo mandar los parámetros que yo necesite. Entonces, claro, aquí yo estoy calculando el área del triángulo 1 teniendo en cuenta esta base y esta altura. Pero yo puedo calcular el área del triángulo. Miren que estoy invocando la misma función, pero le estoy mandando otros dos parámetros, otros dos valores diferentes, que es 8 y 15. Por lo tanto, al yo imprimir estas dos variables, el resultado va a ser diferente. Porque aquí me estoy mandando una base y una altura, y acá estoy mandando otra base y otra altura diferentes. Pero, independientemente de cuál es la base y cuál es la altura, el área se calcula de la misma manera. Entonces, hemos utilizado la función printf. Aquí incluso podemos verla, miren, en estos dos casos. Pero entonces no hemos hablado como tal qué es. Printf es una función propia del lenguaje C que permite mostrar en pantalla una cadena con formato. Entonces, ¿qué significa eso? Acá tenemos un ejemplo. Acá tenemos la invocación de la función printf, a la cual le mandamos una cadena, miren que está escrita utilizando comillas dobles, y entonces luego empezamos a utilizar como un formateador. Por ejemplo, acá tenemos color porcentaje S. ¿Qué significa este porcentaje S? Que aquí hay que reemplazar este formateador por un valor concreto. ¿Y qué valor concreto es? Es este que pasamos acá como parámetro, que es rojo, este. Luego sigue el número porcentaje D. Porcentaje D es para indicar que es un valor entero. ¿Y de dónde viene este valor entero? De acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y luego viene acá y dice porcentaje 4.2F. Esto lo que nos define es que es un número en punto flotante y que corresponde a este 3.14. Este punto 2 de acá lo que indica es cuántos decimales va a mostrar cuando se imprima la cadena. Y aquí está diciendo que va a imprimir 2 decimales, que son estos dos de acá. Entonces,
Si yo aquí utilizo varios formateadores, por ejemplo 3 o 4, yo aquí tengo que mandar 3 o 4 valores concretos que finalmente el printf va a reemplazar en esta cadena. Acá están todos los que podemos utilizar, si es un carácter, si es una cadena de caracteres, si es un valor entero, si es un valor en punto flotante o en punto flotante con precisión doble. Bueno, por ejemplo acá vamos a utilizar la función printf para imprimir en pantalla algunos valores. Por ejemplo, yo aquí tengo printf número decimal porcentaje .1f y luego estoy utilizando una cadena que es \n. Esto de aquí lo que hace es hacer un salto de línea y luego le estoy diciendo reemplace este formateador de aquí por número decimal. ¿Y qué es número decimal? Número decimal es una variable que contiene el valor 21.5. Por lo tanto, cuando nosotros imprimimos, miren que el primer texto que se imprime es número decimal 21.5. Luego estoy imprimiendo número entero porcentaje d y le mando número entero. ¿Qué es número entero? 23, que es el valor que se está imprimiendo acá. Luego estoy imprimiendo un carácter, que es carácter, y acá tenemos la variable, y luego una cadena de caracteres, que significa que estamos asignando un char, que es esta es una cadena de texto. ¿Sí? Listo. Esta es la manera de utilizar el printf. Yo incluso puedo utilizar varios formateadores en un mismo printf, como lo vimos en el ejemplo anterior.